Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Como estudiamos en la lección pasada, Moroni dio las planchas del Libro de Mormón a José Smith en septiembre de 1827. En esa época, José estaba en casa de sus padres con su esposa Emma, cerca de Palmyra, Nueva York. En diciembre de ese mismo año se trasladaron a Harmony, Pensilvania, a casa de los padres de Emma para librarse de las persecuciones que estaban sufriendo y para escapar a sí mismo de quienes estaban intentando robarles las planchas. Y supongo que también influiría el hecho de que Emma estuviera embarazada y quisiera estar cerca de sus padres. Martin Harris, un próspero granjero de Palmyra y uno de los primeros defensores de José Smith, les ayudó con los gastos del traslado. Posteriormente, Martin sirvió como escribiente desde abril hasta junio de 1828, mientras José traducía la primera parte de las planchas del Libro de Mormón. Durante ese tiempo, Lucy, la esposa de Martin Harris, tenía quejas cada vez mayores sobre el apoyo que su esposo estaba dando a José en la traducción de las planchas. Para tranquilizarla, Martin pidió a José que rogara al Señor que le diera permiso para llevar 116 páginas de la traducción y mostrárselas a su esposa y a otros familiares. José Smith contó lo siguiente sobre esta petición de Martin Harris. Pregunté al Señor y la respuesta que recibí fue que no se le permitía llevarse el manuscrito. No obstante, Martin no quedó satisfecho con eso y me pidió que preguntara de nuevo. Así lo hice y recibí la misma respuesta, pero él siguió insistiendo, pidiéndome que preguntara otra vez. Después de rogármelo mucho, volví a preguntar al Señor, que finalmente dio permiso para que se llevara los escritos con ciertas condiciones. José hizo que Martin prometiera que mostraría el manuscrito únicamente a su esposa y a ciertos familiares cercanos, y con esas condiciones viajó de vuelta a su casa en Palmyra. Al día siguiente de haber partido Martin, Emma Smith dio a luz un hijo varón que murió poco después. Emma también estuvo al borde de la muerte y José pasó varias semanas al lado del lecho de su esposa. Vemos que estar sirviendo en la obra de Dios no nos libra de los problemas en este mundo, y en este caso no leemos que José y Emma se hayan quejado al Señor en esta dolorosa prueba. Al principio de julio de 1828 ya habían transcurrido 3 semanas desde la partida de Martin y no habían sabido nada de él. Emma, que estaba recuperándose lentamente, convenció a José de que fuera a Nueva York a averiguar por qué Martin no se había puesto en contacto con ellos aún. Emma mostró que estaba más preocupada por su esposo y por la obra que Dios le había encomendado que por ella misma. Supongo que José no habría dejado a su esposa si no hubieran estado en la casa de los padres de ella para que así pudieran cuidarla durante su ausencia. Aún así tuvo que ser difícil para ambos separarse. Los dos dieron ejemplo durante su vida de entrega completa
a la obra que el Señor les había encomendado. Eso es lo que dijo el Señor al padre de José Smith y es lo que nos dice a todos nosotros. Oh vosotros que os embarcáis al servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. Y así sirvieron José y Emma en medio de todo tipo de pruebas y desafíos. En este caso, enfrentaron la pérdida de un hijo y, a continuación, la pérdida de las 116 páginas. José, pues, dejando a su esposa en esos difíciles momentos, viajó a la casa de sus padres y desde allí mandó llamar a Martín. Lucy, la madre de José, escribió en sus registros que invitaron a Martin Harris a desayunar y prepararon la mesa confiando que llegaría a tiempo para el desayuno. Pero él se presentó a última hora de la mañana y cuando finalmente llegó a la casa, se sentó, tomó el cuchillo y el tenedor como si los fuera a utilizar, pero los dejó caer sobre la mesa. Cuando le preguntaron si se encontraba bien, Martin Harris exclamó con un tono de profunda angustia: «Oh, he perdido mi alma, he perdido mi alma». José, que hasta ese momento no había exteriorizado sus temores, se levantó de un salto y exclamó: «Martin, ¿has perdido el manuscrito? ¿Has quebrantado tu juramento trayendo la condenación sobre los dos?» «Sí», respondió Martin, «el manuscrito ha desaparecido y no sé dónde está». Y José exclamó llorando y lamentándose, yendo de un lado al otro del cuarto: «Todo está perdido, todo está perdido. ¿Qué haré? He pecado, soy el culpable por pedir a Dios lo que no debería haber pedido en contra de las instrucciones del ángel». Finalmente dijo a Martin Harris que volviera a su casa y buscara de nuevo. «No», dijo Martin Harris, «es en vano, porque he buscado por todas partes, hasta he abierto colchones y almohadas en busca del manuscrito y sé que no está allí». Entonces, dijo José, «debo regresar a mi esposa con esa historia, no me atrevo a hacerlo. ¿Y cómo podré presentarme ante el Señor? Soy digno de la más severa reprensión del ángel del Altísimo». Después de regresar a su casa en Harmony, Pensilvania, sin las páginas del manuscrito, José Smith suplicó a Dios que le perdonara. Moroni, el mensajero celestial, se apareció a José y le devolvió los intérpretes, o sea, el Urim y el Tumim, que José había estado utilizando mientras traducía, porque se los habían quitado por la pérdida del manuscrito. Y por medio del Urim y Tumim, José recibió la revelación registrada en la sección 3 de Doctrina y Convenios. Es posible que la profunda angustia de José Smith fuera porque pensara que la pérdida de las 116 páginas del manuscrito estaba poniendo en peligro el plan del Señor de sacar a la luz el libro de Mormón. Pero el Señor le dijo: «Las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada. Recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres». Dos de los atributos de la divinidad son la omnisciencia y la omnipotencia, y todas las cosas pasadas, presentes y futuras están continuamente delante del Señor para su gloria. De manera que Dios lo sabe todo y lo puede todo, y nadie puede impedir que cumpla sus planes. La presciencia divina hace que el Señor conozca desde el principio lo que los hombres harán en este mundo, y sabía, por tanto, que las primeras páginas de la traducción del libro de Mormón se perderían. Por eso mandó a Nefi que preparara dos tipos de planchas, las planchas mayores para la historia secular
y las planchas menores para la historia religiosa. Nefi dijo lo siguiente sobre este punto: el Señor me ha mandado hacer estas planchas para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido, pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio, por tanto, Él prepara la vía para realizar todas sus obras entre los hijos de los hombres, porque he aquí, Él tiene todo poder para el cumplimiento de todas sus palabras. Las 116 páginas perdidas eran la traducción de una parte de las planchas mayores, y esa pérdida se compensaría traduciendo el mismo relato que se encuentra en las planchas menores, impidiendo así cualquier intento de usar las páginas perdidas para desacreditar una segunda traducción del mismo texto. La omnipotencia, la omnisciencia, la presciencia y los demás atributos divinos están al servicio del plan de salvación. Y si Dios, respetando nuestro albedrío, permite que nosotros decidamos si queremos vivir o no en armonía con el plan, lo que no va a permitir nunca es que ese plan se frustre, como ya lo demostró en el mundo preterrenal cuando Lucifer y sus ángeles lo intentaron. Es decir, que nosotros podemos decidir no seguir el plan, pero el plan sí seguirá adelante, con nosotros o sin nosotros, porque Dios no va a permitir que nadie lo impida. Porque las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada, porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas y su vía es un giro eterno. Es decir, que en el Padre Celestial no hay cambio ni sombra de variación. Por tanto, al contrario que los hombres, Él no cambia con el paso del tiempo, ni cambia su obra, ni cambia su plan. Él gobierna por medio de la ley de manera completa e invariable desde el principio hasta el final de los tiempos. Es importante saber esto. No solo es importante, es vital y fundamental, porque sólo así podemos tener confianza en Dios y en su plan, pase lo que pase en nuestra vida y en este mundo, en el que la desconfianza en los demás se está convirtiendo en un problema preocupante. Y la confianza en un Dios que no cambia debería ayudarnos a cumplir nuestra parte del plan y perseverar sin desanimarnos, seguros de que las bendiciones prometidas se cumplirán y que nadie podrá impedirlo. Y hemos visto cómo José y Emma son un ejemplo de fidelidad y confianza en medio de las duras pruebas. Y al mismo tiempo que confiamos en la omnisciencia y en la omnipotencia de Dios, también confiamos en su misericordia con nuestros errores. Porque Dios nos dice a nosotros lo que dijo a José Smith después de la pérdida de las 116 páginas. Recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete de lo que has hecho en contra del mandamiento que te di, y todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra. Y debemos recordar que el Señor se lo está diciendo al profeta, y no a cualquier profeta, sino al profeta que echó el cimiento sobre el que edifican todos los demás profetas de los últimos días. Por tanto, este llamamiento al arrepentimiento se aplica a todos los hijos de Dios. Y de la misma manera que José Smith empezó su llamamiento profético cometiendo errores, lo mismo pasa con todos nosotros en la actualidad en el desempeño de nuestras responsabilidades. Y si caemos, no pasa nada, nos levantamos y seguimos adelante. José Smith declaró que él era solo un hombre y afirmó con sinceridad y humildad:
nadie debe esperar que yo sea perfecto. Es un problema que los profetas en particular y los dirigentes en general sean imperfectos y cometan errores. Ya hemos visto que los errores de José Smith no pusieron en peligro la obra de Dios, porque es Dios quien dirige la obra, no los hombres. Al estudiar la historia de la Iglesia y ver los errores que se han cometido desde José Smith hasta nuestros días, podríamos preguntarnos, ¿por qué permite Dios que se cometan errores en su Iglesia? ¿No debería intervenir para impedirlos o corregirlos inmediatamente? Como digo, Dios permitirá que las personas cometan errores, pero no que su obra se frustre. Y recordemos que su obra y su gloria no es que la Iglesia funcione perfectamente, sino que sus hijos logren la inmortalidad y la vida eterna. La Iglesia, con todas sus organizaciones, es solo un medio, no un fin, y creo que la experiencia confirma lo que se suele decir de que aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Y eso significa que a veces progresamos mediante el método del ensayo y el error, sabiendo que hay un Dios omnisciente, omnipotente, misericordioso y lleno de amor, que se asegura de que no sea la obra de Dios la que se frustre, sino la de los hombres. Y todo esto porque la expiación de Jesucristo permite que los errores no sean fracasos, sino medios para el aprendizaje en nuestro camino a la exaltación, porque el arrepentimiento está siempre a nuestra disposición como una herramienta de progreso. Y aunque suene un poco extraño, los errores son parte del plan de salvación, porque salvarse es progresar, y a veces necesitamos equivocarnos para saber qué debemos corregir en nuestra vida. Dios permite, pues, que nos equivoquemos, que cometamos errores, para que aprendamos lo que necesitemos aprender. La pérdida de las 116 páginas fue una experiencia de aprendizaje de un profeta en formación. Y el Señor aprovechó la oportunidad para enseñarle cosas que eran más importantes que las 116 páginas. Si estudiamos bien esta sección 3 de Doctrina y Convenios, encontraremos algunas de las cosas que el Señor dice a José Smith que debe aprender de esta experiencia. Por ejemplo, el Señor advirtió a José, en medio de su angustia por el error cometido, lo siguiente: aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, si se jacta de su propia fuerza y desprecia los consejos de Dios y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales, tendrá que caer. Ya dije en una de las lecciones anteriores que José Smith es el gran revelador de todas las épocas o dispensaciones. Por tanto, esta advertencia era especialmente importante para él y para lo que se esperaba de él. Repito, Dios está preparando al profeta de la dispensación del cumplimiento de los tiempos y lo va a lograr, aunque sea a costa de perder unas cuantas hojas de papel. Los que pierden su testimonio al ver errores en los dirigentes de la Iglesia son como los padres que castigan a sus hijos cuando se equivocan, en lugar de sentarse con ellos para aprovechar momentos únicos para enseñar principios. Es lo que en inglés se llama teaching moments. La sección 3 de Doctrina y Convenios es la conversación de un padre que quiere ayudar a su hijo a cumplir con su misión en esta vida. Ya he citado el consejo del versículo 4. Otros consejos que encontramos en esta sección son: no debiste haber temido al hombre más que a Dios. Se te ha escogido para hacer la obra del Señor, pero caerás si no estás prevenido. Arrepiéntete y todavía eres escogido y llamado de nuevo a la obra. Por tanto, si no se espera que seamos perfectos, ¿qué es lo que se espera de nosotros entonces?
Esta es la misma pregunta que tenía el padre de José Smith. Y para saber la respuesta a esa pregunta, en enero de 1829, acompañado de su hijo Samuel, viajó desde su hogar cerca de Palmyra, Nueva York, hasta Harmony, Pensilvania, para visitar a José y a su esposa Emma. Durante esta visita pidió una revelación a su hijo José sobre lo que se esperaba de él en la obra de Dios. La respuesta que le dio fue recordarle que la restauración es una obra maravillosa y que para servir en ella debemos hacerlo con todo el corazón y el alma y con toda nuestra mente y fuerza, y que Dios acepta a todos los que tengan el deseo de servir y nos pide que nos esforcemos por desarrollar ciertas virtudes necesarias para servir mejor: fe, esperanza, caridad, templanza, paciencia, bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia, y servir con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Y la promesa es que quien hace esto, es decir, quien se esfuerza por servir en la obra de salvación, trae salvación a su alma. Varios meses después de haber perdido las 116 páginas del manuscrito del Libro de Mormón, Martin Harris deseó otra prueba de la realidad de las planchas de oro. Su esposa hablaba en contra del profeta José Smith, acusándolo de estafar a su marido y a otras personas con sus afirmaciones de que tenía un registro antiguo. En marzo de 1829, Martin volvió a Harmony, Pensilvania, para preguntar si podía ver las planchas. Mediante la revelación registrada en la sección 5, José supo que el Señor llamaría a 3 testigos que verían las planchas y testificarían de ellas al mundo, y que Martin Harris, si era humilde, sería uno de ellos. La respuesta del Señor a Martin Harris fue que José Smith había hecho un convenio de enseñar las planchas únicamente a quien él, el Señor, se lo mandara, porque el poder sobre las planchas era de Dios y no de José. El Señor dijo a José Smith: esta generación o dispensación recibirá mi palabra por medio de ti. Esa era la responsabilidad del profeta José Smith: ser el instrumento en las manos de Dios para revelar la verdad divina a todos los hombres de este mundo, en esta época de la historia de la humanidad. Y es muy interesante e importante lo que añadió el Señor, diciendo que si no creemos las palabras que Dios nos ha revelado por medio de José Smith, tampoco creeríamos aunque viéramos todos los objetos materiales que Dios había encomendado al profeta. Martin Harris había recibido varias evidencias de que el profeta José Smith realmente tenía las planchas de oro. Había ayudado como escriba a José en la traducción de las planchas, había mostrado a eruditos en Nueva York una copia de los grabados que se encontraban en las planchas, también había llevado a casa las 116 páginas del manuscrito traducido para mostrarlas a su esposa y a unas cuantas personas más como prueba de que estaba ayudando en esta obra importante. Pero él decía que necesitaba un testimonio mayor sobre la existencia de las planchas. Creo que ese es un problema que tenemos casi todos. No importa lo que recibamos, siempre queremos un testimonio mayor. Y la pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: si Moroni no se hubiera llevado las planchas y estuvieran expuestas en el Museo de Historia de la Iglesia, ¿cuántas personas creerían en el Libro de Mormón? O, mejor aún, ¿cuántos se bautizarían y se comprometerían a vivir fielmente las enseñanzas del Libro de Mormón? Recordemos que los 3 testigos del Libro de Mormón dejaron la iglesia a pesar de haber visto no solo las planchas, sino al ángel Moroni también. Aunque nunca negaron su testimonio, ese testimonio parece que no era suficiente para ser fieles.
2 de ellos volvieron, pero uno de ellos no volvió nunca más. Parece que las evidencias físicas no son suficientes para tener una fe viva y activa. ¿Qué es lo que necesita para creer y perseverar en la fe? ¿Qué es lo que necesitan las personas para tener esta fe viva y activa? El Señor reveló lo siguiente: a los que creyeren en mis palabras visitaré con las manifestaciones de mi espíritu y nacerán de mí, sí, del agua y del espíritu. El Señor prometió mostrar las planchas del Libro de Mormón a 3 testigos y, más importante aún, prometió que todos podemos ser testigos por medio del Espíritu Santo. Aquel que creyera sus palabras recibiría su propia manifestación espiritual. Si estudiamos el Libro de Mormón y estamos dispuestos a convertirlo en la piedra clave de nuestra vida, el Espíritu Santo nos dará testimonio de su veracidad, y ese testimonio crecerá más y más según nos vayamos esforzando por conocer y vivir su contenido. Y lo importante de este testimonio es que nuestra vida espiritual no debe edificarse sobre objetos ni sobre personas, sino en una relación directa entre nosotros y Dios por medio del Espíritu Santo. De esa manera, no importa si los profetas cometen errores o si nuestros dirigentes tienen defectos, si vemos o no las planchas, si se usó una piedra del vidente en un sombrero para traducir el Libro de Mormón o el Urim y Tumim, si José conocía el egipcio reformado de las planchas del Libro de Mormón, o si sabía o no leer los jeroglíficos egipcios de los papiros del Libro de Abraham. Porque de lo que se trata no es de solo saber y conocer, sino de amar y ser. Amar la verdad y convertirla en parte de nosotros. Creo que sobran eruditos y faltan personas sabias y buenas. Por eso el Señor dijo al padre de José Smith que lo que se necesita para servir en la Iglesia son virtudes o los llamados atributos cristianos. Solo así, como dice el título de la lección, la obra de Dios avanzará. Esto es lo que el mundo necesita, que la obra de Dios avance. Hermanos y hermanas, el Señor está apresurando su obra. Debemos avanzar con fe en el Señor.